Increíble revelación. La viuda Apache regresa y descubre un sorprendente secreto sobre su hija Alma. Con su cabello aún lleno de la fuerza de sus ancestros, regresaba de la reserva, el corazón latiendo en un ritmo incierto. El calor de Arizona calaba en su piel, pero lo que realmente la abrazaba era el peso de los recuerdos. Tras los ecos del viento, una sensación difusa de sacrificio y esperanza flotaba en su mente, mientras sostenía un antiguo diario familiar que había encontrado entre las sombras de la tierra que una vez fue su hogar. ¿Habrá algo aquí que cambie nuestro destino?, se preguntaba, sin poder apartar el pensamiento de su amada hija, Sofía. Sofía, con 22 años, era un susurro de promesa y desafío, luchando en un mundo que constantemente le daba la espalda. En la universidad donde Alma limpiaba, veía a otros estudiantes, muchos de ellos sin recursos, llevando a cabo sus sueños mientras su hija batallaba por ser vista. Los ojos de los jóvenes brillaban con oportunidades que se le negaban a una Apache. Alma sabía que el mundo era injusto, que ella cuidaba su legado, pero la realidad era cruel. La noche en que regresó con el diario, la tensión en su hogar era un hongo envenenado. Sofía la miraba de reojo. Sus silencios eran pesados, cargados de derrumbes invisibles. Alma empezó a leer en voz alta, mientras la atmósfera se tornaba irrespirable. Cada palabra traía consigo trozos de su historia familiar, secretos enterrados que hablaban de gran liderazgo y valentía. Todo lo que Alma había querido ocultar para proteger a Sofía se desmoronaba. ¿Por qué nunca había compartido su pasado? ¿Por qué este legado brillaba tanto en el papel y tan poco en su vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alma sintió un nudo en el estómago cuando Sofía, después de escuchar la resonancia de su linaje, explotó ante ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? Sus palabras eran dagas. ¿Por qué habríamos de vivir en la sombra de la historia de otros? La rabia y la decepción eran una tormenta en los ojos de su hija. Alma se sintió desnuda, su mente girando, recordando la presión que sentía de ser madre y guardiana de un legado que nunca eligió. Sofía, en su deseo de aceptación, había mencionado una beca de prestigio. Un paso que podría llevarla lejos de sus raíces. Un acto que podría romper el hilo con su identidad. El hogar se convirtió en un campo de batalla, donde se chocaban los sueños de ambas, intensificando la angustia. Cada respiración parecía un grito sordo, una pregunta sin respuesta flotando en el aire. ¿Cuánto estaban dispuestas a sacrificar? El descubrimiento del legado no parecía ser un refugio, sino una trampa de compromiso. Ambas miraban el diario. El eco de conversaciones no dichas presionaba en sus mentes. La revelación de su historia estaba a punto de quitarles el aliento. Podrán reconciliarse con su pasado y encontrar un futuro que no las divida. En esa fricción, el tiempo se detuvo. Sus corazones palpitaban con la incertidumbre. Una nueva verdad estaba a punto de surgir, enfrentando a Alma y Sofía a un destino que nunca imaginaron. El calor del día se estaba apagando lentamente, pero dentro de la casa, la conversación se sentía como un fuego que se avivaba. Sofía, aún aturdida por la explosión de emociones, se había sentado de espaldas, concentrándose en el muro como si éste pudiera ofrecerle respuestas. Alma, paralizada en su lugar, respiraba con dificultad, dándose cuenta de que no solo hablaban de su historia, sino del futuro de su hija. La presión de lo no resuelto la llevaban a cuestionar sus decisiones.
¿Había elegido protegerla o encerrarla en una celda de secretos? Cada palabra que había leído en el diario parecía ahora un eco distante, retumbando en su mente como un tambor ancestral. Los relatos de su gente, de guerreros y líderes, se contraponían a la vida de su hija. Eran personajes fuertes, pero Sofía se sentía demasiado frágil en comparación. Alma empezó a vislumbrar que para que su legado cobrara vida, debía encontrarse con la verdad. ¿Qué esperabas que hiciera, Sofía? Estaba tratando de preparar el camino para ti. No quería que cargaras con el peso de nuestro pasado, expuso Alma, su voz apenas un susurro. Pero en su interior, una chispa de desafío comenzó a chisporrotear. Era el momento de dejar de lado sus miedos. Sofía giró lentamente, sus ojos grises como el cielo en tormenta. Y ahora me siento atrapada. En lugar de abrirme oportunidades, este legado me ha limitado. Me he estado esforzando por encajar en un mundo que me dice que no pertenezco. Y tú me traes historias de personas que lucharon por ser vistas. Pero, ¿y yo? ¿Dónde estoy en todo esto? Su voz, cargada de una mezcla de frustración y dolor, resonó en la habitación como un grito de auxilio. La conexión era visible, un hilo de raíces entre ambas mujeres, pero frágil. Alma entendió que Sofía no solo necesitaba conocer su pasado, sino también entender que era parte de algo más grande, y de repente, la idea de reconciliar su propia historia con la de su hija se volvió irresistible. Sin embargo, había que dar un paso más allá de la confrontación. No podía ser solo un acto de transmisión de conocimientos. Debía ser una colaboración que empoderara a Sofía. ¿Qué tal si trabajamos juntas? Alma lanzó la propuesta, una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Podemos desenterrar más historias, encontrar formas de insertarlas en tu vida. Este legado no solo es mío, es tuyo también. Pero debemos compartirlo. Te propongo que presentemos nuestro trabajo en tu universidad, una forma de dar voz a quienes no la tienen. La reacción de Sofía fue incapaz de ocultar su sorpresa. Una mezcla de incredulidad y expectación chisporroteaba en su mirada. ¿Hacer un proyecto juntas? ¿Darte a conocer a ti también? ¿Y si no funciona? ¿Y si eso solo nos lleva a una presión mayor? Ese es el riesgo, Sofía. Pero me doy cuenta de que he estado tan atrapada en mis temores que he olvidado que la valentía no significa no tener miedo, sino avanzar a pesar de él, respondió Alma, sintiendo cómo su corazón comenzaba a llenarse de propósito. La noche enfrentaba a ambas mujeres con una elección que superaba el simple dilema de su legado. Estaban dispuestas a elaborar juntas un camino que, aunque incierto, podría ofrecerles la aceptación que tanto deseaban. Una palpabilidad nueva llenó el aire entre ellas, como una semilla de cambio dispuesta a florecer. Pero justo cuando empezaban a soñar con un futuro de reconciliación, el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Sofía interrumpió la calma. La pantalla iluminó su rostro, y lo que vio la hizo retroceder. Era una invitación inesperada para una beca. Pero no cualquier beca. Una que implicaba dejarlo todo atrás. En un instante, la esperanza y la angustia cultivadas se tornaron en una nueva encrucijada. ¿Aceptaría la oportunidad que podría alejarla, o buscaría su camino junto a su madre? Desde lo más profundo, Sofía se sintió impulsada a tomar una decisión que podría romper o fortalecer los lazos. Mientras sus ojos brillaban, la pregunta latente surgió en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la búsqueda de su propia identidad? Sofía se quedó inmóvil, el teléfono temblando en su mano, el futuro pidiéndole cuenta. La notificación resplandecía como un faro, una oportunidad que se cernía sobre ella, desvelándole el camino hacia un nuevo horizonte, pero también amenazando con oscurecer las huellas del pasado que intentaba construir con su madre. La propuesta de trabajar juntas había encendido algo en su interior. La idea de crear un proyecto significativo, un puente entre la historia de su madre y su propia búsqueda, era emocionante. Ahora,
Sin embargo, esa inspiración chocaba con la propuesta tentadora de marcharse, de alejarse de los secretos que la envolvían. La dualidad de su situación se cernía como una sombra persistente. Es una gran oportunidad, pensó, intentando pesar las posibilidades. Pero, ¿realmente quiero dejar todo lo que estoy construyendo aquí? La voz de su madre resonaba en su mente, instándola a considerar la importancia de la historia y cómo podía definir su presente. Era como si le dijera, ya no tienes que llevar el peso sola, hay espacio para ambos. Pero ese espacio comenzaba a sentirse estrecho. El dilema tuvo un reflejo casi físico en su cuerpo. La energía de la conversación inicial con Alma chocaba con la confusión que la beca le provocaba. Sin darse cuenta, empezó a jugar con el anillo en su dedo, un gesto nervioso que había heredado de mujeres fuertes en su familia. Su mente divagaba entre el miedo a lo desconocido y la inquietante urgencia de hacer algo grande, algo que la conectara verdaderamente con su esencia. Lo que realmente quiero es irme o profundizar en lo que hemos comenzado, se preguntó en silencio. La calma en la habitación contrastaba irrevocablemente con la tormenta que estallaba dentro. La presión aumentaba, y con ella, la claridad comenzaba a emerger. Ya no podía seguir en el mismo lugar. Había comenzado un viaje de autodescubrimiento con su madre, un camino que podría brindarle la fortaleza que necesitaba para enfrentar sus propios demonios. Decidida a encontrar respuesta, Sofía tomó una profunda respiración, controlando la agitación en su pecho. Sí, mi madre tiene razón en que debo explorar mi pasado, pero también sé que mi futuro no puede basarse en él únicamente, reflexionó. El entorno familiar, que antes había sido su refugio, ahora parecía una prisión mental. Cada rincón le recordaba los secretos de su familia, pero también surgía la posibilidad de reescribir su narrativa. La idea de compartir su trabajo en la universidad junto a Alma comenzó a tomar forma como una manifestación del equilibrio que reclamaba, la fusión de lo nuevo y lo viejo. ¿Y si acepto la beca y al mismo tiempo, seguimos adelante con el proyecto? Las historias de los ancestros podrían fortalecer mis cimientos mientras construyo estos nuevos escalones en mi vida, pensó, sintiendo cómo el orgullo palpitaba en su interior. La acción requería valor, pero también una valentía aún más grande, la disposición a sentir y a aceptar todo lo que eso implicaba. Mientras tanto, Alma observaba en silencio, notando cómo el rostro de su hija se iluminaba con una mezcla de decisión y confusión. Por primera vez, Sofía se atrevía a desafiar la narrativa que siempre había sido. Un leve susurro de esperanza llenó el aire entre ellas, como una brisa que traía nuevas oportunidades. No todo tiene por qué ser blanco o negro, se dijo Sofía. Puedo escribir mi propia historia, y tal vez un nuevo capítulo comience con este cruce de caminos. Sin embargo, a medida que tomaba la decisión, un nuevo mensaje apareció en la pantalla, vibrando nuevamente en su mano. La respuesta del comité la esperaba. Con el corazón acelerado y la mente en caos, Sofía presionó la notificación, y lo que leyó la dejó sin aliento. El siguiente paso de su vida podía cambiar todo mucho más de lo que había imaginado. ¿Estaba lista para asumir las consecuencias? Sofía respiró hondo, sintiendo cómo la realidad de la notificación se instalaba en su pecho como un eco distante pero persistente. El mensaje no era solo un resultado. Era la confirmación de que había posibilidades ante ella, cada una con el poder de alterar su camino. Al leer cada palabra, sintió que el pulso de su vida se aceleraba, y su mente comenzó a llenar los espacios en blanco con preguntas perturbadoras. «Fui seleccionada», murmuró, perpleja ante la magnitud de lo que eso significaba. Una oleada de ansiedad se arremolinó dentro de ella. Aceptar la beca significaba trascender las limitaciones autoimpuestas, pero también abandonaría la conexión recién cultivada con su madre en un momento crucial. ¿Podía permitirse dejar atrás esa oportunidad de trabajar juntas? Las emociones se enredaron en su interior,
mientras una parte de ella anhelaba la libertad de explorar lo desconocido, mientras que otra se aferraba a la ansiada cercanía. Decidió que no podía dejar que la confusión la dominara. Era hora de actuar, y en el fondo sabía que cada decisión, cada paso hacia adelante, debía fundarse en el crecimiento, no en el temor. Soltó el teléfono y se dirigió hacia el escritorio repleto de papeles y documentos que atestiguaban su trabajo reciente con Alma. Las notas sobre su proyecto brillaban con una claridad renovada, un recordatorio de por qué había comenzado a escribir su historia en primer lugar. Se sentó y sacó un cuaderno, ese que había usado desde pequeña para plasmar sus sueños y pensamientos ocultos. Al abrirlo, un brillo de inspiración comenzó a surgir. Cerrar los ojos, sin distracciones, le permitió conectar con su esencia. Este es el momento de decidir, se dijo. Pensó en todo lo que había aprendido en su viaje hasta ahora. La fortaleza que había descubierto al enfrentarse a sus propios demonios, el valor demostrado al abrirse a su madre, y la pasión que sentía al crear algo significativo. El contraste de lo que estaba pasando en su vida personal con lo que sucedía a nivel profesional, la llevó a un nuevo entendimiento. No todo se trataba de permanecer estática en un lugar, más bien, se trataba de moverse en múltiples direcciones, de abrir caminos, no de cerrarlos. La posibilidad de aceptar la beca no significaba rendir su historia. Era una adición a ella, una capa más en la compleja tela de su vida. Aceptaré la beca, decidió en voz alta como un mantra, pero también se propuso no abandonar su conexión con Alma. Podría trabajar con su madre a distancia, incluso en un nuevo contexto. En su mente, cada idea comenzaba a alinearse, moldeando una dirección clara hacia el futuro. Tener la oportunidad de explorar una nueva realidad, de expandir su horizonte, era fundamental para el ser que estaba descubriendo. Era un dilema audaz, pero la determinación que había florecido en su interior desde el principio, le dio la fuerza necesaria para ir adelante. Al mismo tiempo que trazaba los planes para su nueva aventura, se sentía emocionada por la oportunidad de mantener viva la narrativa familiar. Sería una viajera entre dos mundos, una constructora de puentes que conectaría el pasado con el futuro en cada paso que diera. Sin embargo, justo cuando pensaba en los pasos prácticos que debía tomar para balancear ambos caminos, el sonido de la puerta la sacó de su concentración. Era su madre, Alma, que entraba con un aire que irradiaba preocupación y cariño. Al verla, Sofía sintió que todo el mundo se detenía. El peso de la conversación que debían tener se cernía entre ellas, y aunque la decisión de Sofía ya estaba tomada, la revelación de las emociones y expectativas de su madre abría un nuevo panorama. «Necesitamos hablar», expresó Alma, cerrando la puerta tras de sí. Sofía sintió que la tensión crecía en el aire, como si el destino de su relación dependiera de lo que estaba a punto de desvelarse. Ahí, en esa sala iluminada por una luz tenue, las palabras de Alma pronto cambiarían el rumbo de sus vidas de una forma inesperada, y Sofía se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La tensión en la habitación era palpable. Sofía percibía que el corazón de su madre latía al unísono con los latidos de su propia incertidumbre. Alma se sentó frente a ella, respirando hondo, como si la burbuja de emoción que había acumulado la llevara al borde de compartir algo trascendental. Sofía se preparó, sintiendo que cada palabra que estaba por salir podría alterar el curso de su vida una vez más. «¿Por qué me miras así?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. El aire estaba cargado de un nerviosismo que apenas podía soportar. Alma entrelazó sus dedos, buscando las palabras que habían estado anidando en su corazón, y finalmente se lanzó. «Sofía, quiero que sepas que siempre he creído en ti, pero hay algo que no te he contado, algo que puede cambiar lo que creías saber sobre nuestra historia, sobre ti misma». Sofía sintió cómo los cimientos de su existencia temblaban ante la posibilidad de una verdad oculta, algo que había estado alejado de su comprensión durante años. «¿De qué se trata, mamá?». La pregunta ferviente resonó en la habitación,
desnudando sus ansias de claridad. Tu historia está entrelazada con un legado que hemos mantenido en silencio. Este legado, aunque oscuro, es parte de ti, dijo Alma. Tu abuela fue una figura poderosa. Su vida estuvo marcada por decisiones difíciles, y cuando decidió dejar todo atrás, tomó una decisión que impactaría nuestro linaje. ¿Qué decisiones? La confusión mezclada con un instinto profundo de curiosidad presionaba a Sofía a seguir indagando. Pero el temor a una verdad dolorosa también la paralizaba. Alma suspiró, sintiendo el peso de su propia historia. Ella nunca abandonó sus raíces, la cultura apache que corría por sus venas, y hay aspectos de su vida que consideró demasiado peligrosos para compartir. Estas historias no solo son cuentos, son las lecciones que ella tradicionalmente transmitía a las mujeres de nuestra familia. ¿Cómo puede esto ser relevante para mí? Estoy a punto de emprender un nuevo camino. Sofía protestó, pero dentro de sí, un deseo primal por comprender quemaba. Cada palabra de su madre parecía resonar en los ecos de sus decisiones recientes. Porque todas las mujeres de nuestra familia, incluyéndote a ti, poseen una fuerza única. Es un don, pero también una carga, respondió Alma. Tu decisión de aceptar la beca no solo te lleva a la libertad, te conecta con un pasado y una fortaleza que a menudo olvidamos. La revelación destelló en la mente de Sofía como un rayo de luz. Esa fuerza que había sentido al desafiar sus propios demonios, ese valor que había brotado después de abrirse a su madre, ahora parecían estar arraigados en algo mucho más profundo y significativo. La idea de que pertenecía a una línea de mujeres fuertes la llenó de un nuevo sentido de responsabilidad. ¿Y qué se espera de mí? Su voz, aunque firme, estaba teñida de vulnerabilidad. Este descubrimiento aún era abrumador, y con él surgían preguntas sobre lo que realmente significaría llevar ese legado. Se espera que uses ese poder sabiamente, no para avasallar, sino para crear y guiar. Alma sonrió con nostalgia, y en ese momento, ambas mujeres comprendieron que el equilibrio entre el pasado y el futuro no era una carga, sino un viaje. Mientras hablaban, la resolución de Sofía cobraba forma. Integrar su historia familiar en su nueva vida podría no ser solo posible, podría ser esencial al formar su identidad. Pero también sentía un nuevo peso al considerar las expectativas que venirían con ello. Alma pausó y luego murmuró: «Hay algo más que debo decirte sobre tu abuela, un secreto que, al igual que este legado, resuena profundamente en nuestra familia». La vista de Sofía se centró en su madre, consciente de que se acercaba a una verdad impactante, que podría redefinir completamente su percepción, no solo sobre sí misma, sino también sobre las decisiones que estaba por tomar. El misterio que su madre iba a desvelar podría tener el poder de cambiarlo todo, incluso su decisión de seguir adelante con la beca. ¿Cuál es ese secreto? Sofía apenas pudo contener su ansiedad. Estaba segura de que el eco del pasado la estaría llamando a explorar no solo su historia, sino su destino inminente. La voz de Alma se apagó en un susurro, y Sofía sintió como un escalofrío recorría su espalda. La incertidumbre se intensificó. Su mente corría desenfrenada, imaginando posibilidades. ¿Qué más podía haber en su historia familiar? Tu abuela era conocida por sus habilidades en la curación, comenzó Alma, pero a medida que su madre hablaba, Sofía se dio cuenta de que su vida se sentía menos segura y más como un hilo expuesto, al borde de romperse. Era respetada no solo en nuestra familia, sino también entre su comunidad. Su conocimiento de las hierbas y los rituales apaches era legendario, pero ocultaba su don. Creía que el mundo no estaba listo para entenderlo. ¿Y por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué este legado se ha mantenido en silencio? La ira y la confusión se entrelazaban en su interior, pero también la fascinación comenzaba a asomar. No podía evitarlo. Desde pequeña había sentido un vacío que nunca supo cómo llenar, y ahora parecía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar.
Tu abuela enfrentó la discriminación. La gente la consideraba una amenaza. Su habilidad era vista como magia negra, y ella nunca quiso que su propia hija, o posteriormente su nieta, pasara por lo que ella vivió. Decidió protegernos a costa de esconder la verdad. A medida que Alma prosiguió, Sofía percibía que la historia era una luz que iluminaba las sombras de su propia vida. Había batallado con la inseguridad y el miedo al fracasar. Tal vez había heredado una fuerza ancestral, una conexión con algo mucho mayor que su historia personal. Lo que no sabía es que este legado también podría ser mi propio refugio, murmuró para sí misma. Quizás, al aceptar quién soy, puedo finalmente tomar control de mi vida. Alma le miró con orgullo. Exactamente, Sofía. Tu desafío ahora es enfrentar ese legado y decidir qué harás con él. Ahora que sabes, no puedes ignorarlo. Sofía cerró los ojos por un instante, reflexionando en lo que su madre decía. La beca no significaba solo una puerta abierta a la educación, era una oportunidad de crecer, de descubrir lo que significaba ser parte de una herencia tan rica y compleja. La certeza se fue formando en su mente. Se encontraba en un cruce, un punto crucial donde debía tomar una decisión. ¿Cruzaría ese umbral hacia lo desconocido? Volteó hacia su madre, reconociendo que dentro de ese legado había una herencia que iba más allá de lo material, un llamado a la grandeza personal. Lo haré, dijo con una firmeza renovada. Aceptar la beca es el primer paso. Quiero aprender más sobre mi historia, sobre mi abuela, sobre mí misma. No puedo dejar que este conocimiento se quede atrapado en el pasado. Alma sonrió con lágrimas en los ojos. Eso es lo que espero de ti. Tienes en tus manos la posibilidad de convertirte en algo mucho más grande de lo que imaginas. Pero, en ese instante de determinación, una inquietante reflexión surgió en la mente de Sofía. El camino hacia el autodescubrimiento a menudo incluye confrontar demonios personales. No solo la sombra del legado de su abuela, sino también sus propios temores más profundos sobre el fracaso y la soledad. ¿Y si no soy capaz de llevar esto? ¿Y si el legado se convierte en una carga? Su voz titubeó, revelando la vulnerabilidad que aún la asaltaba. Sofía, respondió Alma, la fuerza no radica en no sentir miedo, sino en encontrar el coraje para enfrentarlo. Recuerda que, como parte de este legado, estás armada con el conocimiento y la sabiduría de nuestras antepasadas. La conversación se detuvo. Una nueva calma llenó la habitación. Pero no era el final. Un desafío aún se cernía en el aire. Antes de que tomes esa decisión definitiva, hay algo más que necesitas saber sobre tu abuela. Algo que quizás te haga cuestionar aún más tu futuro y la dirección que tomes, añadió Alma, su tono volviéndose aún más serio. La ansiedad la invadió nuevamente. ¿De qué estás hablando? Sofía sintió cómo un nudo se formaba en su estómago. Sabía que debía acercarse a la verdad, pero el temor a la respuesta podría ser abrumador. El camino hacia su autoconocimiento apenas comenzaba, y ahora, el secreto de su abuela, podía ser la clave para abrir puertas que nunca imaginó. La decisión que tenía ante sí no solo definiría su futuro profesional, sino que también podría afectar su conexión con un legado que empezaba a comprender, pero que le dejaba más preguntas que respuestas. Debo ser fuerte, pensó Sofía, preparándose para la revelación que podría cambiarlo todo. ¿Estaba lista para enfrentar la herencia de su madre? La respuesta se encontraba a un susurro de distancia, y el eco del pasado se hacía cada vez más fuerte. El silencio en la habitación se volvió denso, como si el aire se hubiera espeso con la expectativa de lo que iba a decir Alma. Sofía deseaba que la revelación que estaba a punto de escuchar no fuera más que un eco lejano de la historia familiar. Sin embargo, también comprendía que la verdad, por más dolorosa que pudiera ser, era la única senda hacia su propio crecimiento. Tu abuela no solo era curandera,
comenzó Alma, su voz temblando ligeramente. Tenía un conocimiento más profundo, algo que jamás compartió incluso con aquellos más cercanos a ella. No se trataba únicamente de hierbas o rituales. Ella también poseía un don especial, una conexión con fuerzas que a menudo no entendemos. Lo ignoró, temiendo que esa misma conexión la llevara a donde no quería ir. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿A dónde no quería ir? Había una tradición ancestral en nuestra familia, una conexión con el mundo espiritual que puede ser tanto un regalo como una maldición, explicó Alma, su mirada fija en el suelo. Ella recibió visiones, mensajes de antepasados que la guiaban, pero las visiones se volvieron cada vez más perturbadoras. Temía que si las compartía, podría atraer no solo la curiosidad de otros, sino también su condena. La revelación hizo temblar las certezas que Sofía había empezado a construir. Ella también había sentido una conexión en momentos específicos de su vida, una intuición que a menudo pasaba por alto. ¿Podría ella heredar también esos dones? ¿Podría transformar su realidad y abrazar la esencia de quien era realmente, sin caer en las mismas trampas que habían asediado a su abuela? Fue esa carga, Sofía, continuó Alma, lo que le llevó a la decisión de ocultar su legado. Ella quería que tú tuvieras una vida normal, lejos de las sombras que ella había enfrentado. Pero, ahora que sabes, no puedes seguir ignorando esa herencia. Sofía sintió un torbellino de emociones. Si realmente estaba conectada con algo tan profundo e incomprendido, ¿estaba preparada para soportar el peso de tal responsabilidad? Un miedo ancestral creció en su pecho, pero a la vez una chispa de determinación. Este legado no podía ser simplemente un peso. También podría ser su mayor fortaleza. ¿Y qué pasa si cometeré los mismos errores que ella? Los recuerdos de sus miedos y fracasos se aferraron a su mente como cadenas. ¿Qué pasa si esto termina por quebrarme? Sofía, respondió Alma con seguridad, el verdadero poder radica en la comprensión. Si eliges abrirte a esta herencia, debes hacerlo utilizando tu propia voz, no la de alguien más. No estás condenada a repetir el pasado. Estás en una posición única para reescribir tu historia. La verdad era que Sofía siempre había anhelado entender su historia, su lugar en el mundo. Ahora, con cada revelación, su sentido de identidad se expandía y las posibilidades parecían infinitas. Sin embargo, también sabía que adentrarse en las profundidades de su herencia podría abrir puertas que nunca imaginó, pero también exponerse a peligros desconocidos. «Necesito tiempo para procesar todo esto», murmuró, intentando racionalizar el torrente de información y emociones. «¿Qué debería hacer ahora?» «Debes aprender», respondió su madre. «Explorar lo que significa este legado. Investigar sobre la herbolaria, buscar esa conexión espiritual, y entender cómo esta historia puede florecer en ti sin atarte al dolor del pasado». Al poco rato se sintió impulsada a construir su propio camino. Su madre la había animado a convertirse no solo en una estudiante, sino en una forjadora de su propio destino. Pero, al mismo tiempo, la sombra del legado acechaba, prometiendo una lucha interna que no podía subestimar. Justo cuando la resolución de Sofía parecía consolidarse, un pequeño destello de esperanza interrumpió sus pensamientos. «Voy a hablar con mis profesores. Buscaré un lugar donde aprender sobre herbolaria», se decidió en voz alta. «Eso es excelente, pero no te olvides que el camino no siempre será claro», advirtió Alma. «Los fantasmas que enfrentemos pueden desbordarse, y es posible que la conexión con la historia de nuestra familia te conduzca a enfrentar miedos más allá de lo convencional». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espine. Con la certeza de que estaba a punto de embarcarse en una aventura personal que podría exigirle más de lo que había imaginado. Su historia apenas comenzaba a revelarse, pero una cosa era segura. El próximo paso determinaría si se liberaría de los temores que la habían frenado,
o si sucumbiría ante ellos. Con el corazón palpitante y una mente llena de preguntas, se dio cuenta de que el siguiente paso era inminente. En su interior, una voz emergió con fuerza. Si el mundo no está listo para esto, yo seré quien lo prepare. Y así, con una firme determinación, Sofía se dio cuenta de que, al final, la búsqueda de la verdad y la aceptación plena de su identidad marcarían no solo su presente, sino también su futuro. Pero, cuando se giró hacia Alma para compartir su resolución, un leve temblor en la voz de su madre la detuvo. Hay un anciano en nuestra comunidad que conoce más sobre tu abuela y esta herencia. Si realmente deseas descubrirlo todo, tendrías que ir a buscarlo. La ansiedad volvió a invadirla, y Sofía comprendió que esa búsqueda también era el primer paso para explorar los territorios inexplorados de su familia y de ella misma. Estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido y asumir las consecuencias que eso podría conllevar. La respuesta que buscaba estaba ahí, en la promesa de un encuentro cargado de misterio y revelaciones. Sofía se encontraba al borde de un precipicio emocional, el eco de las palabras de Alma todavía resonando en su mente. Cada sílaba parecía empujarla hacia una revelación que no solo era la historia de su abuela, sino que también la de ella misma. La invitación a confrontar su legado la llenaba de temor, pero también de un impulso insoslayable. Si había una posibilidad de entender su herencia, y con ello, a sí misma, debía dar ese paso. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, Sofía se sentó en su escritorio con la cabeza llena de preguntas. La herbolaria y la conexión espiritual que su madre le había descrito eran territorios aún inexplorados para ella. Consciente de que la búsqueda de conocimiento sería clave, decidió crear un plan que le permitiera adentrarse en este nuevo mundo. Sin embargo, la incertidumbre la asaltó. ¿Y si no fuera capaz de manejar lo que descubriera? El primer paso sería familiarizarse con las prácticas herbales. Sofía buscó en línea y encontró un taller de herbolaria en la ciudad, dirigido por un experto considerado figura clave en el tema. La idea de asistir a ese taller le infundió esperanzas, aunque una sombra de duda también se alzaba. ¿Podría realmente aprender todo lo que necesitaba para manejar su nuevo legado? Con determinación, se inscribió en el taller. Cada semana, se sentaba frente a la pantalla de su computadora, anotando cuidadosamente las lecciones y los consejos sobre las hierbas. Al cabo de un mes, comenzó a sentir que las plantas no solo eran simples organismos, sino aliados en su camino hacia la autocomprensión. Había un poder en su naturaleza, una sabiduría que parecía resonar en su interior. Sin embargo, mientras avanzaba en su aprendizaje, también notó un incremento en sus visiones. Días en los que sentía una energía intensa al tocar ciertas plantas, o momentos en los que su intuición brillaba con una claridad desconocida. Se preguntaba si esta era la misma conexión que había aterrado a su abuela. ¿Era realmente un don o una carga que amenazaba con consumirla? Un día, mientras examinaba una planta en particular, una imagen fugaz de su abuela pasó por su mente. Su rostro contraído, un destello de miedo en su mirada. En ese instante, Sofía comprendió que no solo estaba aprendiendo sobre herbolaria, sino que estaba abriendo una puerta, una que conducía al enfrentamiento con sus propios miedos. Allí, frente a la planta que sostenía, decidió que no permitiría que el legado se convirtiera en un lastre. Tenía que transformarlo en su fuerza. Con cada lección, su convicción crecía. Fue así como un día, tras recibir un mensaje de su madre, decidió que era hora de encontrar al anciano del que Alma le había hablado. Esa búsqueda podría llevarla a descubrir más sobre su abuela, pero también, y quizás más importante, sobre ella misma. La idea de enfrentarse a ese desconocido la llenó de ansiedad, pero el deseo de acercarse a su verdadero ser era más fuerte. Los días que siguieron se convirtieron en una preparación para el encuentro. Se empapó de historias sobre su abuela y las tradiciones familiares,
sintiendo que cada fragmento de información era como una chispa que iluminaba un camino oscuro. Sin embargo, también comprendía que esta búsqueda no sería sencilla. Tendría que abrirse a la posibilidad de enfrentar verdades duras y temores ocultos. Revisó una y otra vez sus notas, preparándose mentalmente para lo que podría ser una conversación reveladora. La posibilidad de que el anciano pudiera ofrecerle respuestas a preguntas profundas la intrigaba y aterraba a la vez. Sabía que, al igual que su abuela, debía abordar esta búsqueda con un sensato respeto, cautelosa de no sucumbir a lo que podría ser una fuerza que la llevara más allá de lo que estaba dispuesta a afrontar. Finalmente, decidió que al día siguiente partiría en búsqueda del anciano. Con su mochila llena de provisiones y un corazón lleno de preguntas, se sintió como si estuviera a punto de cruzar el umbral de un nuevo mundo. Pero, justo antes de salir, una extraña sensación la detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las advertencias de su madre sobre el peligro de desbordar la conexión con su historia. La incertidumbre de no saber qué le esperaba la hizo vacilar. ¿Estaba realmente lista para enfrentar los misterios del pasado y su propio destino? La respuesta estaba a punto de revelarse. Con un respiro profundo, Sofía se comprometió a avanzar, lista para aceptar que el próximo encuentro podría ser un punto de inflexión radical en su vida. Mientras cerraba la puerta, la idea de lo que podría perderse, así como lo que podría ganar, la empujó hacia adelante. El momento crucial se acercaba, y con él, la posibilidad de transformar no solo su historia, sino también su futuro. La búsqueda del anciano se convertiría en una prueba de su fuerza y determinación, donde cada decisión contaría. ¿Estaba realmente dispuesta a desentrañar un secreto familiar que podría cambiarlo todo? El camino hacia el encuentro con el anciano se estiraba ante Sofía, como una línea en el horizonte, llena de promesas y ansiedades. Cada paso que daba le recordaba la dualidad de su búsqueda. Por un lado, anhelaba respuestas que resonaran con su inquieto espíritu, y por otro, temía aquella verdad que podía resultar más oscura de lo que esperaba. Aquella mañana, la brisa suave parecía cargar con un mensaje de cambio, y ella se sintió decidida a abrazarlo. Mientras se adentraba en el sendero, las imágenes de su abuela danzaban en su memoria. Recordaba las historias que le contaba sobre cómo las plantas eran más que remedios, eran conductos de poder. ¿Podría ella también convertirse en una portadora de esa sabiduría? En cada paso, sus inseguridades se enfrentaban con su determinación. Había dejado atrás las dudas, resolviendo que sería valiente, que no se dejaría arrojar por los ecos del miedo. El lugar del encuentro estaba señalado por el murmullo de un pequeño arroyo. Sofía lo escuchó antes de verlo, y su sonido la tranquilizó, llenando su mente de claridad. Era un lugar que exudaba historia y conexión. A medida que se acercaba, pudo distinguir la figura del anciano, rodeado por una serie de hierbas dispuestas meticulosamente a su alrededor. Tenía el cabello plateado y una expresión serena. «Bienvenida, Sofía», pronunció con una voz profunda que rompió el silencio del bosque. La familiaridad en su voz le causó un escalofrío, como si lo conociera desde siempre. Las emociones la sobrecogieron. Se sintió viva, como si cada célula de su ser vibrara con conocimiento ancestral. Sofía se sentó frente a él, y sin que se lo pidiera, se vio impulsada a compartir su historia, su inquietud acerca de su legado y sus visiones. El anciano escuchó con atención, su mirada fija en ella. No interrumpió, solo asintió en momentos específicos, como si entendiera cada matiz de su experiencia. Cuando terminó de hablar, el silencio entre ellos se volvió pesado. Tu abuela tenía un don que a veces asusta, pero que es esencialmente un regalo. Eso que sientes, esa conexión con las plantas, con tus visiones, no es casualidad, dijo el anciano, y sus palabras se sentaron en la sala silenciosa del bosque como una verdad reveladora. ¿Cómo puedo manejarlo?, preguntó Sofía, el temor manifestándose en su voz.
La vulnerabilidad la abrazaba, aprendiendo a aceptarte tal como eres. Las hierbas que has comenzado a estudiar son solo el principio. Conocerte a ti misma es el verdadero viaje. Las palabras del anciano resonaron, haciendo eco de las convicciones que había desarrollado a lo largo de su aprendizaje. Pero, aceptarse realmente significaba enfrentar las partes oscuras de su legado. Él continuó: la sombra de tu abuela siempre estará en ti, pero no tiene que definirte. Tu viaje puede ser diferente. No temas los secretos, son parte de tu historia. Cada frase era como un destello, y las partes perdidas de su historia comenzaban a formar algo coherente, aunque aún inquietante. Se dio cuenta de que el anciano no solo conocía a su abuela, él había sido parte de su historia, un hilo que la tejía a su propia identidad. Cuando planteó algunas preguntas sobre su madre, y la razón de su silencio respecto a la herencia familiar, el anciano la miró profundamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Puedes romper ciclos, Sofía. Conocimiento y verdad pueden sanarte, y al hacerlo sanarás a tu familia, le dijo. Sofía sintió un peso en su pecho, una mezcla de responsabilidad y esperanza, el deseo de no solo entender su herencia, sino de transformarla y liberarse. Comenzaba a empujarlo todo hacia una nueva dirección. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si estaba lista para llevar esa carga, incluso como un acto de sanación. De repente, como un rayo de claridad, comprendió. La búsqueda del anciano se convirtió en más que un encuentro. Era un compromiso con su futuro, y tal vez, una posible reconciliación con su pasado. Justo en ese momento, un sonido perturbador rompió la calma. Un grupo de personas apareció en el sendero buscando al anciano, mirándola con curiosidad y sorpresa. Su corazón se aceleró. Los rostros que veía eran conocidos, algunos de la comunidad, otros de su propia familia. La confrontación era inminente, y con ello, el riesgo de que todos sus secretos salieran a la luz. ¿Estaba realmente preparada para lo que esto implicaba? La sensación de estancamiento se apoderó de ella. Sofía enfrentaba no solo la necesidad de descubrir su propia verdad, sino también la de los que llegaban. El desafío se tornaba más grande de lo que había imaginado. ¿Se atrevería a ser la voz del cambio en su familia? La respuesta se dibujaba en su mente como una chispa en la oscuridad, lista para encender algo radicalmente nuevo. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo la incertidumbre se enredaba con la determinación que había cultivado en su interior. Aquella reunión inesperada podría convertirse en el catalizador para desentrañar verdades que las habían mantenido en silencio por demasiado tiempo. El anciano, percibiendo su ansiedad, le ofreció una mirada comprensiva, un gesto que le brindó fuerza en ese momento tan decisivo. Cuando los recién llegados se acercaron, el murmullo de sus voces se convirtió en un murmullo de historia compartida. Sofía reconoció a algunos familiares lejanos, a amigos de su madre, y a figuras de la comunidad que siempre habían estado ahí, pero que la vida había hecho invisibles. Ahora, el camino que debía seguir se volvía hasta cierto punto colectivo, un entrelazamiento de pasados y futuros al borde de redefinirse. «Hola, Sofía», inició uno de ellos, un primo que no veía desde hacía años. La calidez de su voz contrastó con el tumulto interno que la invadía. «Nunca imaginé encontrarte aquí. Tu madre nos ha hablado bastante de ti». Aquella afirmación encendió una chispa de humildad en su pecho, pero también trajo consigo la presión del legado que debía enfrentar. El anciano tomó la iniciativa, abrazando la escena con su presencia. «Hoy estamos aquí para hablar sobre nuestra historia, sobre secretos que han estado enterrados entre nosotros, y que nos han mantenido divididos en lugar de unidos», dijo con firmeza. Su voz resonó no solo en la pequeña reunión, sino también en cada rincón del corazón de Sofía. La naturaleza de su herencia empezaba a tomar forma como un todo. Los ojos curiosos de sus familiares eran un espejo que reflejaba no solo el interés,
sino la esperanza de que pudieran finalmente estar a punto de abordar aquellos tabúes que habían hecho que vivieran en sombras innecesarias. Con ese impulso, Sofía se sintió motivada a hablar. Desde que descubrí los secretos sobre mi abuela, he sentido una profunda conexión con nuestra historia. Pero también me duele ver cómo estos relatos nos han mantenido separados, ocultos en el miedo y la duda, expresó, permitiendo que cada palabra cargara el peso de su verdad. No puedo ser parte de un legado que nos divide. Los murmullos en el grupo se intensificaron. Sofía los sintió como ecos de sus propios miedos transformándose en posibilidad. Quiero aprender de ustedes, conocer esta historia que llevamos y compartirla, para que no permanezca como un secreto, sino que se convierta en una brújula para todos nosotros, concluyó, su voz resonando con una firme determinación. El anciano asintió, apreciando la valentía de su nieta. Las historias que llevamos son nuestras raíces, y cuando hablamos de ellas, plantamos el futuro de forma más rica y auténtica. Su mirada se adentró en los ojos de cada miembro presente, y Sofía pudo ver cómo la tensión comenzaba a disiparse. La honestidad era poder. Uno de los amigos de su madre tomó la palabra, delicadamente. Tu madre ha guardado un peso muy grande en sus hombros, así como tú lo llevas ahora. Es momento de que seamos sinceros. El silencio nos ha enjaulado, pero el amor y la comunicación pueden liberarnos. Los murmullos se convirtieron en un coro de aprobación en la reunión. Sofía sonrió con el corazón acelerado, sintiendo cómo la energía cambiaba a su alrededor. Era el momento de liberar los secretos, de erradicar el miedo a ser percibidos como diferentes, y de alzar la voz en unidad. Abrazar su legado no era solo sobre comprender quiénes eran, sino sobre construir un lugar donde todos pudieran sentirse dignos de su historia. Las horas pasaron como si el tiempo se hubiera detenido, mientras compartían relatos de generaciones pasadas. Cada historia contada tejía un hilo más en el tapiz de su herencia. Al final, Sofía se sintió como parte de algo más grande. Se levantó, notando que, a pesar de los momentos difíciles, el amor y la aceptación comenzaron a establecerse en el aire. Nosotros somos el eco de aquellos que lucharon para que hoy pudiéramos hablar. Y si somos valientes juntos, podremos construir un futuro donde no temamos a lo desconocido, decía Sofía con una confianza inolvidable, sintiéndose finalmente liberada. En ese instante, todo cambió. Las paredes que habían separado a su familia durante demasiado tiempo comenzaron a desmoronarse. Había un sentido de pertenencia, un compromiso renovado para honrar su linaje y enfrentar los desafíos que su historia evocaba. Sofía ya no solo era la portadora de un legado, ahora era la arquitecta de su reconstrucción. Con una sonrisa radiante, Sofía se giró hacia su madre, quien por primera vez sentía que juntas podían realmente sanar. En sus ojos, vio un brillo de orgullo que hizo que todo valiera la pena. Juntas, se comprometieron a seguir explorando su herencia, a forjar nuevas sendas a través del amor y el entendimiento. Reconocieron que el cambio no vendría solo a través del pasado, sino también forjando juntas su futuro. Mientras regresaban a casa, seguían resonando en sus corazones las voces de todos aquellos que habían pertenecido antes. Era un nuevo capítulo que ambos deseaban escribir. No solo las historias de los que habían caminado antes, sino las de quienes estaban dispuestos a celebrar su esencia a partir de ahora. El viaje de autoconocimiento que comenzaron juntas llevaría a nuevas alturas, guiadas por las raíces de su legado, ahora aceptadas y valoradas. La transformación de Sofía había sido profunda y reconfortante. Ya no tenía que cargar con el peso de la historia, sino que podía llevarlo como un testimonio de fortaleza. Y en su corazón, ya no solo había una pregunta: ¿quién era ella en medio de un legajo familiar? Más bien, el eco de la respuesta había crecido en ella, y esa respuesta resonaría aún a profundos ecos de generaciones futuras. El sendero que había abierto les prometía no solo un legado, sino una vida llena de sentido,
y comprensión a través de cada paso que tomarían juntas. No esperes para descubrir las historias que pueden cambiar tu vida. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas narrativas profundas y conmovedoras que acompañan tu viaje personal. Deja un me gusta ahora, si has sentido la conexión en esta historia, y quieras alimentar el algoritmo, para que más personas puedan experimentar este viaje de transformación. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz importa, y queremos escuchar tu perspectiva. Y no olvides compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos, que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos aficionados a las historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar este canal a través de esas acciones.